Saludos, continuando con la serie de clases que hemos dejado pendientes, hoy vamos a continuar con lo que sería la unidad 3 y vamos a hablar de las unidades de almacenamiento. Las unidades de almacenamiento hay varias, pero digamos que las primeras que hubieron, fue el disco duro, que es lo que se muestra en pantalla, que es esta que está acá, y el disco duro pues prácticamente guarda o almacena toda la información que nosotros producimos en la computadora. En el disco duro también se almacena o hay un espacio de almacenamiento para que se guarde el sistema operativo. El sistema operativo es la parte, digamos, digital que ayuda a interactuar al ser humano con la computadora. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. También está otro sistema de almacenamiento como es la memoria USB, el CD-ROM, que pues prácticamente ahora el CD-ROM ya está desapareciendo, ya las nuevas computadoras, tanto de escritorio como portátiles, ya no traen. Y igual con el tema del DVD, que el DVD tenía un espacio de almacenamiento mucho más grande, pues tenía alrededor de 4.7 gigabytes, mientras que el CD-ROM tenía 700 megabytes. ¿Qué guardábamos acá? Pues podíamos guardar música, podíamos guardar fotos, documentos, todo esto. Pero con la actualización de los equipos se ha venido quedando atrás un poco el tema de los CD-ROM, los DVD-ROM, todo esto. Y hemos pasado, digamos, a otro sistema de almacenamiento como son el caso de las memorias USB. Las memorias USB actualmente pues tienen prácticamente el mercado apoderado ahorita porque es digamos la forma que tienen digamos para almacenar más común. Aunque hay que recordar también que con el pasar del tiempo la memoria USB ha venido quedándose un poco atrás y ahora todo se almacena en la nube. Ustedes tienen dentro de sus teléfonos, dentro de sus tablets o sus computadoras un sistema de almacenamiento en la nube, que hay varios servidores que utilizan, digamos, ese sistema para poder guardar la información y inconscientemente quizás algunos no lo conocen, pero su teléfono y todos los dispositivos tienen ese sistema de almacenamiento. Hay otro sistema operativo que usan los teléfonos también, que ellos mismos solicitan que se compre. Por ejemplo, el sistema de almacenamiento en la nube. En el caso es como los que utilizan el sistema operativo iOS, que se compra adicional el espacio de almacenamiento mucho más grande que en el caso de los de Windows. Pero hablando del sistema de almacenamiento, uno de los más primordiales para el almacenamiento de la información en la computadora se va a llamar disco duro y es el que tenemos acá en pantalla. Luego tenemos las memorias USB y todos los antes ya mencionados también, pero eso sirven estrictamente para guardar información dentro de la computadora. Aquí tenemos algún ejercicio, marca con una X, dice la figura similar de la izquierda, a la de la izquierda. Bueno, a estos hay que recordar que estos ejercicios los hacemos con idea de que vayan asociando el ejercicio, el dibujo con los conceptos que vamos viendo. Luego están las unidades de almacenamiento como tal y lo vamos a definir tal cual. Y estas, en el caso del sistema de almacenamiento, vamos a definirlo como que aquellos lugares donde se puede guardar información se puede clasificar en dos: las unidades de almacenamiento interno y las unidades de almacenamiento externo. En el caso de las internas tenemos el disco duro, que es el más común y es el que utiliza la computadora. Se encuentra dentro del CPU, que en la clase anterior lo definíamos, que era el CPU y donde lo podíamos identificar. Podemos almacenar grandes cantidades de información, ya sea programas, juegos, músicas, películas o cualquier otro sistema de información que se necesite ser resguardado. Eso se va a almacenar entonces en lo que sería el disco duro. Acá, por ejemplo, tenemos más o menos una imagen de cómo es digamos, internamente el disco duro. Por ejemplo, acá dice pinta el disco duro. Entonces, el disco duro es todo esto que vemos acá. Hagan de cuenta que es como si tuviéramos un disco
de los que comúnmente escuchábamos música y que tiene una aguja, que esa aguja va leyendo pistas. Cada pista que se lee es un sistema de información que se ha almacenado o se va a almacenar dentro de él. Aquí hay un ejercicio también para que practiquen. Y luego tenemos las unidades de almacenamiento externas. Y en esto la más clara es la memoria USB. Se utiliza para guardar y transportar información por su versatilidad, porque son muy prácticos, son, digamos, fáciles de transportar, pues se vuelven un poco más comunes que en sí los discos duros. Los discos duros son de un tamaño más considerable que, aunque ahora en la actualidad hay discos duros más pequeños, de almacenamiento pues muy popular porque es fácil de poder transportar, lo puede cargar en su bolsillo, lo puede cargar en su cartera, donde sea, porque son pequeños. Y hay de diferentes, digamos, capacidades. Los cuidados que se deben de tener con el tema de las memorias USB, por ejemplo, se debe mantener el puerto limpio y despejado. Desconectar de manera correcta el dispositivo, que es otra cosa también que muchas veces los usuarios no hacen y solo lo desconectan así de tajo, y entonces eso genera un corto y posteriormente cuando ustedes quieren utilizar la memoria USB pues ya no se puede conectar, ya no funciona porque se quemó. Evitar los golpes y las caídas, aunque son a veces memorias USB que tienen un material fuerte, no se recomienda tampoco que hagamos uso de ellas de una forma violenta y tirarlas, etc. También siempre priorizar el antivirus. Aunque el tema de los virus ahora en la actualidad está un poco más normado, no quiere decir que no hay virus, siempre hay. Por eso es que siempre se recomienda al usuario que haga uso de la compra, o aunque sea uno gratis, que ustedes saben que nada es gratis, utilizar un antivirus para su computadora para poder escanear las, las memorias USB o cualquier otro dispositivo que va a conectar a la computadora. También llevarlo de forma correcta. ¿A qué se refiere eso? Bueno, si hay unas que traen como una tapadera, por decir así, para evitar que se les meta polvo o mota o cualquier otra cosa, pero también hay que recordar que algunas quedan muy expuestas y a veces no tenemos ese cuidado y entonces se les mete basura y también por eso después se vuelve difícil poderlas conectar. El otro, digamos, dispositivo de almacenamiento es el CD-ROOM, y este tiene una capacidad de 700 megabytes, que es más o menos ese disco donde nosotros en algún tiempo guardábamos la música, guardábamos las fotos, etcétera, pero tenía una capacidad de 700 megabytes. Y también está el otro sistema de almacenamiento o el otro dispositivo de almacenamiento que tiene una capacidad de 4 gigabytes. Posteriormente salieron unos que eran mucho más de mayor capacidad, que tenían alrededor de 4.7 gigabytes. Entonces, aunque en tamaño son iguales, pero en capacidad sí hay una diferencia muy marcada. Eh, ¿Cómo identificamos cuál es, digamos, la parte frontal, por decir así, la parte de atrás de los discos? Bueno, casi siempre, casi siempre la parte que es más brillante va a ser la parte que se coloca sobre la bandeja del CD-ROOM, que es tal cual como lo vemos en esta imagen. Acá está la parte más brillante y esa es la que va hacia abajo, es como la parte trasera, digamos, del disco. ¿Y cómo van conectados estos dispositivos? Bueno, los dispositivos de almacenamiento normalmente van conectados a un puerto USB en el caso de las memorias que son USB, o los discos duros también, porque también hay discos duros que son en formato externo. Entonces los va a conectar a un puerto USB como el que aparece acá en la imagen. También están los CD-ROOM o los CD, y eso los vamos a conectar al CD-ROOM. Este CD-ROOM normalmente se presiona este botón, sale una bandeja, coloca el disco, lo vuelve a presionar el botón, regresa a la bandeja y empieza a hacer lectura de toda la información que usted tiene ahí. Estos, digamos, CD-ROOM, que así se conocen, algunos pueden leer DVDs y otros solo pueden leer CDs. En este caso,
el que tenemos en pantalla puede leer ambas cosas. Quiere decir que puede leer un disco o un CD que almacena 700 megabytes, pero también puede leer un DVD que va a almacenar 4 o hasta 4.7 gigabytes de información. Aquí hay otro ejercicio, pinta de color azul sobre los dispositivos de almacenamiento externo. Entonces aquí hay como una clasificación que hay que irnos aprendiendo. El tema de los dispositivos de almacenamiento que son de tipo externo y los que son de tipo interno, que ya lo mencionamos. Luego vamos a definir otro concepto que es bien importante en el tema de informática y es sobre la base de lo que hay muchos otros conceptos, y vamos a definir lo que es el hardware y es el software. En el caso del hardware son todos los componentes físicos de la computadora que podemos tocar, en el caso del CPU, la cámara, en el caso del monitor o por último en el caso de los audífonos. También vamos a definir lo que es el software, y el software van a ser todos los programas que están instalados en el CPU. Estos no se pueden tocar, pero se pueden ver a través del monitor. Digamos que estos son en formato digital, no los podemos tocar. Y alguien me puede decir, pero mire, y si es touch, digamos la pantalla, entonces quiere decir que estoy tocando, por ejemplo, Excel, PowerPoint o cualquier otro programa. No, porque al final siguen siendo en formato digital. Lo único que se hace es que se genera una forma de poder interactuar entre la computadora y los programas, y por eso es que existen ahora las pantallas touch, ya sean en los teléfonos o sean en las tablets o aún en las computadoras que ya vienen con algunas pantallas que son de tipo touch. El programa se realiza en diferentes tipos de tareas como dibujar, escribir, etcétera. Ejemplo, eso es más o menos una definición de programa que van a tener una función en específico. Si quieren elaborar un documento, pues hay un programa para elaborar documentos. Si quieren pintar, pues hay un programa para pintar, y así cada uno tiene una función. Aquí hay otro ejercicio, encierra en un círculo el hardware. Entonces aquí ustedes buscan de todas las imágenes que están presentes e identifican cuáles son esos. Vamos al siguiente ejercicio y dice cómo está conectada la computadora y sus periféricos. La computadora es un equipo electrónico y funciona con electricidad. Está conectada como se observa. Y ahí tenemos los cables que, digamos, conducen directamente algunos a la energía y otros conducen pues la conexión o interconexión que hay entre un dispositivo y otro. Por ejemplo, en el caso del que tenemos acá, aquí normalmente le llamamos regleta, que es donde conectamos de la energía, digamos, directa, lo conectamos a la regleta, y de la regleta pues sacamos las conexiones de energía para el monitor, para el CPU y así para cada uno de los dispositivos. Aquí hay un nuevo dispositivo que quizás no habíamos visto y que es bien importante, y ese se llama UPS, que es esta cajita que está acá. El UPS nos va a servir para poder almacenar información. Si un dado caso se va la luz, pues nosotros guardamos energía para que podamos apagar el equipo y podamos guardar los trabajos que tenemos pendientes por guardar. Para eso sirve. Pero también hay algunos que ya traen como la dualidad, que también los ayudan como, digamos, a modificar cuando hay muchas fluctuaciones en el cambio de energía o apagones o cosas así. Entonces este dispositivo nos ayuda a poder normalizar el flujo de energía para que se mantenga estable y no dañe los equipos. Luego aquí tenemos otro ejercicio que dice con una línea de color rojo las partes que van unidas a la corriente y de color azul las que van unidas al CPU. Entonces aquí está el ejercicio por si quieren tomarle una captura y posteriormente hacer el ejercicio para identificar cuáles van a la conexión de energía y cuáles van directamente al CPU. Aquí también está un ejercicio que dice cuál es el nombre de la unidad de almacenamiento interno. Ahí tenemos literal A, memoria USB, literal B, disco duro, y literal C, el CPU. Escribe el nombre de las unidades de almacenamiento. Entonces aquí ustedes deberían de poder escribir
de acuerdo a lo que ya vimos, el nombre de cada uno de estos. Pinta, aquí hay otro ejercicio, dice pinta de color rojo el dispositivo de almacenamiento interno. Entonces ahí tienen ustedes que identificar cuál es de tipo interno y cuál es de tipo externo. Lo mismo dice con una línea, une con una línea las unidades de almacenamiento externo al CPU según corresponda. Aquí está el otro ejercicio. Y acá termina por lo menos ahora esta clase, y en la próxima vamos a ver o vamos a empezar a ver lo que es el Windows 10. El Windows 10 es el sistema operativo más común que se ha estado utilizando. Ahora ya se cambió a Windows 11, pero vamos a empezar con esto para tenerlo como base, para que vean que pasar del 10 al 11 pues no es muy difícil, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Nos vemos en la próxima.